Apreciadas amigas y amigos, participantes de modo virtual o presencial, me es grato estar hoy con ustedes nuevamente en este congreso Construyendo el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, UNEFA 2022, donde se celebra el aniversario de nuestra comprometida universidad que tanto aprecio y respeto. Comienzo con vincular la temática de esta conferencia con este evento. La hemos denominado la conferencia Experiencia Autotransformadora del Pueblo Latinoamericano en lucha por la superación del capitalismo colonial. Autotransformadora del pueblo, esa es la palabra clave. Y por supuesto, superación del capitalismo colonial. Y aunque no aparezca expresamente la construcción de conocimiento, está en su esencia constitutiva. La producción de conocimiento con potencial transformador ha sido mi línea de investigación en muchos años y hoy más que nunca la he retomado con más fuerza porque considero que la lucha de las comunidades y pueblos por su soberanía, independencia y reconocimiento histórico-cultural no es más que la conquista de una vida digna en paz y sana convivencia. Partimos de la premisa de que el sujeto se forma y se autotransforma permanentemente para transformar su realidad cuando se hace consciente y se compromete con voluntad colectiva de querer hacer. De esta manera produce teoría para la acción que la valida en la praxis transformadora. En otras palabras, este acto de conciencia y compromiso con voluntad de hacer un cambio radical es lo que hace posible la acción autotransformadora. Es importante saber que el reto de los que están comprometidos con este cambio es construir conocimiento científico de dominio popular, que sea de todos, para que facilite la comprensión del potencial transformador que se deriva del modo de conocer la realidad a transformar, el modo particular de conocer para que consigamos en él ese potencial transformador. Necesitamos un conocimiento que dé respuestas claras y contundentes para resolver situaciones y necesidades demandadas por quienes padecen los efectos negativos del capitalismo. En este sentido, lo que observamos en América Latina y el Caribe es radicalmente diferente en cuanto a la conciencia y condiciones de lucha que lo hemos sentido y vivido de forma diferente en Europa, donde me residencio, donde hace más ya de 8 años. Y veo que hay una diferencia importante que explica las acciones de violencia física y simbólica y las nuevas formas de barbarie colonial sobre los territorios y los pueblos, en especial de la región para preservar la hegemonía mundial. Eso no excluye que el sometimiento y la colonización también se realiza hasta en los propios países centro. Esta fundamentación teórica se complementa con la comprensión del proceso histórico de formación de la conciencia emancipada y creadora de los sujetos capaces de asumir el compromiso de revertir esta situación. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el compromiso? Creando contrahegemonía a partir del reconocimiento y desarrollo de su propia fuerza transformadora. Vemos en pantalla esta frase que es importante. Este proceso de acumulación de fuerzas históricas y espaciales marcaría la diferencia cualitativa. Surge de una racionalidad crítica del sujeto común, de su intelectualidad emancipada, al servicio de la humanidad y el equilibrio de la naturaleza. Todos tenemos una capacidad intelectual que tenemos que emanciparla para colocarla al servicio de la humanidad. Ver y comprender a nuestra América desde este viejo continente me ha dado una perspectiva geopolítica muy amplia de la realidad mundial para valorar el esfuerzo que se hace desde Latinoamérica, que supone superar innumerables dificultades, obstáculos, represión, manipulación y chantaje para mantener el control sobre nuestro apreciado territorio. Sobre todo en este convulsionado momento histórico donde se ha desatado el crecimiento de los grupos y partidos políticos fascistas que han sometido a parte de la izquierda institucional y la socialdemocracia liberal a punto de que se ha censurado y amenazado, incluso silenciado a todo el que tenga una opinión distinta a la impuesta por Estados Unidos y por la OTAN.
Esto le ha permitido a amplios sectores desarrollar la capacidad crítica y reflexiva que valora el individuo en su colectivo y la relación de éste con otro, más allá de su entorno, y de esta manera ir conformando articulaciones espaciales y sectoriales para la construcción de una fuerza popular creciente de trascendencia mundial. Sabemos que si nos quedamos en lo local no podemos cambiar el sistema. Reconocemos el impacto mundial que ha tenido América Latina en cuanto a su tradición de investigar en el propio terreno de la acción comunitaria, en la acción social, para decidir por su propio destino. Existe, de hecho, una tradición de lucha anticolonial y hoy nos planteamos la segunda independencia. Distintos movimientos sociales y organizaciones políticas han venido asumiendo la investigación-acción como producto de las experiencias en espacios colectivos para crear e innovar proyectos de acción transformadora de su realidad vivencial en la construcción de una vida digna, rescatando la esperanza de construir un mundo mejor. Esta experiencia, por supuesto, se apoya en la memoria histórica y en la sabiduría popular. Estas son las claves que queremos señalar. La memoria histórica de lucha de América Latina y la sabiduría popular del pueblo latinoamericano. Vemos en pantalla una imagen también que reúne dos condiciones. El conocimiento de la realidad geofísica, histórica, cultural, política, económica y social en general relacionada con el objeto de estudio permite construir una visión integral del contexto en el que se insertan las posibilidades con las que se cuenta y las limitaciones existentes, así como el conjunto de relaciones a nivel de otras realidades a nivel local, nacional, regional y mundial. Es muy importante, no se trata de crearse falsas ilusiones, hay que tomar en cuenta las limitaciones y además que hay una gran adversidad y una gran incertidumbre. Y eso es muy preocupante porque la República Bolivariana de Venezuela, al igual que otros países de Latinoamérica, siguen estando en la mira del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, además de Canadá, Israel, Australia y Japón. Y es importante entonces hacer una ubicación, un contexto mundial, diciendo que el desarrollo tecnocientífico está financiado por las grandes corporaciones económicas que dominan el planeta, por tanto está a su servicio. El interés de la ganancia es el que marca el uso de ella, sin importar las consecuencias que perjudican a las grandes mayorías y a las futuras generaciones y al planeta en general. La codicia por elevar las ganancias es la que coloca a la ciencia al servicio del gran capital. Se trata de construir y desarrollar en la acción transformadora una ciencia desde y para el pueblo. Es una ciencia al servicio del pueblo, que reconozca y valore la diversidad histórica cultural de nuestros pueblos y la coexistencia de múltiples sentidos de la historia para superar el sentido común alienado. Esto pasa por definir con claridad cómo y quiénes la construyen en este momento histórico. El carácter discriminador y excluyente de este sistema nos permite afirmar que la comunidad científica la constituye el pueblo comprometido con la transformación social. Esto demanda una articulación espacio-temporal mundial de la acción transformadora, ya para que pueda tener una incidencia real en favor de las clases y los sectores oprimidos, ya que el capitalismo tiene un carácter mundial. Los protagonistas que crean una ciencia desde y para el pueblo poseen la capacidad de razonamiento del pensamiento y de sistematización de la experiencia de vida a partir de la reflexión crítica y el rescate de la memoria histórica de lucha. Además, crean y recrean conocimiento innovador permanentemente que contribuya a superar el sistema de dominación existente, pero desde la raíz, pues. En síntesis, podríamos decir que el sistema capitalista impone la fuerza de la represión para generar conformismo y sumisión en el pueblo oprimido. A través del poder de la comunicación y el dominio cultural, pretende ocultar toda la violencia que genera para mantener el control o hacerla ver como que es algo natural e inevitable. En tal sentido, los sujetos políticos que deciden construir esta ciencia al servicio de las clases oprimidas
requieren capacidades para incidir en la realidad en la dirección apropiada a sus expectativas y necesidades. Podríamos decir que América Latina está viviendo un proceso de recolonización depredadora. De hecho, la mundialización capitalista amenaza la vida de la mayoría de los pueblos del mundo, destruye su identidad, sus formas de vida y relaciones familiares, comunales y sociales. Y América Latina, en su condición de periferia del imperialismo, presencia una creciente agresión política, social y cultural en el siglo XXI sin precedentes en la historia del capitalismo. Estos procesos abren posibilidades de crear nuevas subjetividades e identidades colectivas orientadas a concretarlas en proyectos de cambio radical de la vida cotidiana. Esto parece así como paradójico y lamentable, pero es así. Mientras más agresión hay, más posibilidades de tomar conciencia y crear nuevas subjetividades e identidades colectivas. Sabemos en América Latina quién es el enemigo y quién está tratando de destruirnos. Eso no significa que sepamos cómo afrontarlo, pero en la actualidad nos hemos centrado en una investigación empírica teórica que permita validar cómo es que se da ese avance desigual y complejo de las experiencias de lucha a nivel regional dentro de un marco teórico conceptual que comienza por ubicar la realidad latinoamericana como territorio altamente codiciado por el imperialismo de Estados Unidos, Europa y sus aliados. O sea que en este momento presenciamos la cruenta lucha por preservar la hegemonía mundial en un momento de profunda crisis estructural en que se encuentra el sistema capitalista en esta etapa, en especial el imperialismo norteamericano de Estados Unidos. Esto le ha permitido a amplios sectores desarrollar la capacidad crítica y reflexiva que valora el individuo en su colectivo y la relación de éste con otro, más allá de su entorno, y de esta manera ir conformando articulaciones espaciales y sectoriales para la construcción de una fuerza popular creciente de trascendencia mundial. Sabemos que si nos quedamos en lo local no podemos cambiar el sistema. El conocimiento producido con la intención de transformar la realidad emplea un método riguroso para comprender la praxis en transformación. De allí su posibilidad objetivada derivada de la intersubjetividad colectiva. Aquí señalamos una expresión de Orlando Falsborger que dice: es demostrable que en esos casos se obtuvo y se creó conocimiento científico en la propia acción de masa, pasando este a ser patrimonio general de los grupos de base y particular de la ciencia social crítica. Al mismo tiempo, se alimentó la lucha popular con ese mismo conocimiento y recibió así un impulso importante dentro de las opciones ofrecidas por la coyuntura. Esto lo dice alguien que luchó con el pueblo, al lado del pueblo, y fue acumulando fuerza y dándose cuenta cómo se transformaban los colectivos y alimentaban su propia lucha con la experiencia que vivían, su transformación en el mismo proceso, en el terreno de la lucha. Para el propósito transformador aquí está la clave de la relación con el referente empírico que valida el saber colectivo en el propio terreno de la lucha por el cambio social. Podríamos decir que el desarrollo del pensamiento implica entonces encontrar formas explicativas con argumentaciones racionales que puedan enriquecer la comprensión de ese devenir histórico que queremos descifrar. Esta es una creación colectiva, desde una determinada lógica compartida en espacios de producción de conocimiento para y en la acción transformadora. Para y en la acción significa pensando en que va a hacerse y cuando se está haciendo. El conocimiento emancipador tenemos que definirlo. Y comenzaríamos diciendo que hacer un análisis crítico para comprender la naturaleza y el funcionamiento de la ciencia y el desarrollo tecnocientífico es un tema muy complejo por las múltiples contradicciones que se derivan de este fenómeno global y por la cantidad de aristas y relaciones que inciden en su comprensión integral, así como de la incidencia en la vida cotidiana de una comunidad o pueblo en particular
debido por una parte a la gran diversidad de concepciones y estilos particulares de vida y diferencias históricas culturales de su población, y por la otra por las condiciones y circunstancias propias de acuerdo con el contexto histórico, geográfico y social. Sin embargo, podemos afirmar en términos generales que mientras más se ha incrementado el desarrollo tecnocientífico, también se ha incrementado la destrucción de territorios, que son hábitats naturales de innumerables poblaciones. Muchos han sido considerados como genocidio y ecocidio. Ha aumentado la pobreza a niveles exorbitantes en todo el planeta, incluso en casos de hambruna, en los casos más delicados en algunos territorios. Se ha deteriorado la salud y las condiciones de vida en general de las grandes mayorías sociales, y una cosa que sucede tanto en Europa como en Latinoamérica es que cada vez más la seguridad social es cada vez más precaria. Y, y es interesante que sepan que aquí en España y aquí en Europa en general hay una queja permanente de la población por la precaria situación de la seguridad social en el llamado bienestar social, el estado de bienestar. La experiencia dice que los miembros de una comunidad que desarrollan sus capacidades y controlan sus recursos de forma conjunta tienden a garantizar su existencia en mejores condiciones que cuando son controlados y dominados por otros intereses. Eso pasa aquí o pasa en cualquier lado de Latinoamérica. Actúan de manera comprometida y consciente y además crítica para lograr la transformación de su entorno, transformándose a sí mismos según sus propias necesidades y aspiraciones. Cuando tú te centras o cuando un colectivo se centra en las verdaderas necesidades y aspiraciones, tiene que ser más eficiente en sus procesos sociales. Esto que acabamos de señalar nos remite a una interrogante. ¿Qué entendemos por comunidad? Porque el capitalismo niega la posibilidad de vida comunitaria, en sana convivencia de diferentes grupos y sectores diversos histórica y culturalmente. Así, una comunidad, según ellos, estaría conformada por miembros que tienen una unidad de intereses de cualquier naturaleza, estructuradas organizativamente, sin pretensiones de reconocer la existencia de la diversidad de modos de comprender el mundo y la realidad política, social e histórica y cultural de sus miembros. Para ellos es homogéneo. Por eso es que la comprensión sociocrítica del sentido de comunidad es básico para comprender el proceso de investigación transformadora de la realidad, y hemos tomado esta definición de Pablo González Casanova para entender lo que es el concepto de comunidad. Dice González Casanova, redefinir el concepto de comunidad desde lo local hasta lo global implica reconocer el derecho a la teoría, la crítica y la construcción del mundo desde distintas perspectivas y posiciones espaciales y materiales, culturales y sociales, morales e intelectuales. La situación ecológica de un ámbito o espacio de acción social en particular configura en sí misma un microsistema donde se aloja la comunidad, definido por espacios, actividades, recursos, distribución de tiempo y organización, pero también saberes y cultura e historia. En algún material que publicamos el año pasado, en el 2021, decíamos lo siguiente: las subjetividades emancipadas son constitutivas de una conciencia política histórica. Se forman en una comunidad innovadora, con sentido de pertenencia a los territorios en los que cohabitan. Es ese sentido de pertenencia a los territorios donde cohabitamos lo que de alguna manera en un momento determinado puede hacer valorar nuestras propias tradiciones culturales que queremos rescatar y mejorar para vivir en sana convivencia, vivir mejor. Para comprender los espacios creados y ambientes intervenidos en los territorios que sirven de hábitat en las comunidades y pueblos, necesitamos una perspectiva histórica y dialéctica de la realidad que le confiere un carácter político e ideológico al análisis crítico. O sea, en estos espacios de vida, de convivencia,
se devela una intencionalidad finamente dirigida o por la fuerza de la costumbre en la que se imponen o sugieren determinadas relaciones sociales de poder que garantizan la continuidad del sistema instituido. Eso es parte de lo que llamamos la dominación, la subordinación. Un sistema comunitario, por el contrario, anida dentro de otros más amplios en el que se interesan no solo las relaciones interpersonales que se desarrollan en su interior para realizar sus actividades, sino las relaciones con el resto de estos sistemas que lo contienen, de otras comunidades. La comunicación dialógica es la que diferencia en la acción transformadora la existencia de estas comunidades. Claro, acabamos de meter un concepto importante que entendemos como comunicación dialógica en la acción transformadora. Es la que permite interactuar directamente entre los involucrados para realizar un intercambio de ideas y experiencias más o menos elaboradas y con distintos niveles de experticia y dominio del tema. No todos tienen que dominar el tema de la misma manera, pero eso permite construir colectivamente discursos y narrativas coherentes sobre una o más temáticas relacionadas. Es una experiencia de comunicación vivencial del momento donde predomina la conversación sobre distintos entendimientos, conocimientos, opciones, apuestas y acciones. O sea, en una misma comunidad no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma experiencia, no todos tenemos las mismas vivencias, tradiciones, costumbres, culturas. Y se juntan todo eso para hacer una comunicación dialógica. En el proceso de análisis y síntesis, evidentemente, que están haciendo una comunidad, intervienen nuestras visiones del mundo, sentidos de la historia, la cultura y las posiciones políticas e ideológicas. Al visualizar las relaciones entre aspectos o partes de esta realidad para unificar en un todo. O sea, si queremos ver la realidad como un todo, van a estar mezcladas hasta de historias diferentes en cada uno de los sujetos, culturas diferentes, cambios culturales. De esta forma obtendremos una interpretación de cada momento analizado que siempre estará mediado por elementos culturales y de las habilidades cognitivas y de razonamiento del sujeto, y por tanto susceptible de mejoramiento, ampliación y reinterpretación. O sea, nosotros vamos creciendo, vamos mejorando nuestras apreciaciones y con ello también van mejorando nuestras habilidades cognitivas y de razonamiento. La interacción dialógica, en definitiva, facilitará la complementariedad de ideas y acciones, así como la concurrencia y debate sobre posibles antagonismos. Esto es bien importante. Hay diferencias antagónicas entre los miembros de una comunidad. Es indispensable para construir conocimiento colectivo transformador que hayan diferencias, si no, no hay debate. En su dinámica emergen nuevos conocimientos y se reafirman otros una vez que sea asumido por otros participantes, y por todo el grupo desaparece la propiedad intelectual y se considera un bien común de la humanidad. Esto es un logro importante cuando nos sentimos un solo colectivo capaz de producir conocimiento transformador entre todos. Señalábamos que los espacios de diálogo, los espacios esos que creamos para discutir, predomina la simetría y el reconocimiento de la pluralidad de visiones y experiencias históricas y culturales. Es más, es una ventaja tener diferentes posiciones, respetarlas todas, porque el capitalismo no quiere sino homogeneizarnos, como que si tuviéramos una sola visión del mundo, y no es así. La controversia es frecuente y contribuye al enriquecimiento de las variadas realidades que están en un mismo momento. En un mismo momento, en una misma comunidad, y en otro momento esa misma comunidad. O sea, van cambiando en el tiempo y de acuerdo a las culturas y los cambios culturales que se van sucediendo. La comunicación dialógica es de naturaleza democrática directa, por eso lo destaco en esta lámina. Rompe con las relaciones jerárquicas de poder que impone el capitalismo como sistema dominante. Y es interesante que si hablamos de comunicación dialógica podemos ver cómo es que se resuelven las posiciones antagónicas en una comunicación dialógica.
simplemente sin descalificar las diferencias. Se tienen que tratar de entender las diferencias y tratar de llegar a un acuerdo sin eliminar las diferencias, ni aplastarlas, ni descalificarlas. Y cuando se hace eso, se rompe el diálogo. Cuando se impone una jerarquía intelectual o se pretende destruir a los oponentes. Nosotros en una verdadera comunicación, en una fraternidad que hay que tener en un diálogo realmente transformador, no puede existir sino la democracia directa. Entender el movimiento como una característica esencial de la existencia humana nos permite ver con claridad la manera como se produce el conocimiento del ser humano en sociedad. Lo que hemos visto hasta ahora es que el conocimiento no es estable, el conocimiento va cambiando, va mejorando. Cada vez que regresamos a ver la misma realidad ya no somos lo mismo. Hemos crecido, hemos aprendido de los demás. Empleamos unas capacidades y potencialidades cognitivas y de racionalidad crítica para percibir la que vamos desarrollando en el mismo acto de encuentro. Y vamos viendo la realidad como una totalidad en movimiento, no estática, donde se relaciona lo material y lo espiritual, lo subjetivo con lo objetivo, que subyace en el pensamiento y en la acción. El sujeto social, entonces, se puede considerar que es producto y productor de cultura. En su experiencia vivencial va formando la conciencia de lucha en la propia lucha, en un proceso diverso, discontinuo y asimétrico entre colectivos distintos para la transformación social. Estamos hablando de la unidad de varios colectivos que van reconociéndose mutuamente en esa diversidad. Estas experiencias se nutren de la confrontación y por eso hay tensiones entre subjetividades enajenadas y subjetividades emancipadas en permanente construcción y en el tiempo y en el espacio. Esto permite conformar capacidades emancipatorias populares, objetivas y subjetivas mediante la cual los sujetos políticos e históricos logran incidir en la realidad de forma significativa. Esto, por supuesto, demanda autonomía y ampliación de la cobertura de esa interacción comunicativa entre sectores y movimientos en lucha que eleven la autoconfianza en la producción de narrativas propias, pero también necesitamos canales de comunicación apropiados en los procesos de globalización de las resistencias y lucha por la superación del sistema hegemónico mundial. Quisiéramos destacar unas claves de conocimiento con potencial transformador. La comprensión de la investigación-acción como herramienta colectiva de transformación social presenta grandes desafíos para los sujetos políticos que desean transformar la realidad. Para asumirlo, partimos de la necesidad de empoderarse del análisis crítico, que lo hemos repetido varias veces, y de las perspectivas históricas de posibilidades y potencialidades de transformación en el tiempo histórico por venir, en un ambiente de alta tensión y confrontación social. Solo así podrá emerger el carácter innovador del saber que demanda el cambio deseado. La investigación transformadora debe ofrecer indicios claros de realizabilidad y argumentos convincentes de las razones o motivación por la que se debe realizar dicha acción. Si no, no tiene sentido que la asumamos. La investigación con potencial transformador debe especificar, óigase bien, para qué y por qué es indispensable romper con los esquemas impuestos por el modelo de dominación que se desea cambiar. Podemos ahora concluir que el potencial transformador de la socialización del conocimiento emancipador está en el proceso de producción de saberes emergentes, producidos y cambios culturales percibidos. O sea, se produce conocimiento y se percibe el cambio. Se genera en una dinámica de enriquecimiento permanente desde el conocimiento inicial hasta la producción intelectual necesaria para el cambio. Hemos llegado a 4 consideraciones para apreciar el potencial transformador de la teoría crítica emancipadora que vamos a tratar de decirles brevemente. Primero, el desarrollo dialéctico e histórico de la realidad implica comprensión de un proceso histórico como una praxis social compleja y dinámica. El desarrollo de una praxis colectiva de investigación-acción envuelve un ciclo de teoría,
en creación, ejecución de acciones, evaluación, ajustes, reflexión de logros y de nueva teoría para la acción. La número 2. La producción permanente de autorreflexión crítica de las vivencias e intercambio de experiencias de lucha es indispensable para alcanzar un punto de revelación de su situación. El sujeto protagónico que responde a una necesidad se alimenta de la comprensión crítica de su propia experiencia de lucha. Esto ayuda a definir la naturaleza emancipatoria de los sujetos políticos y su fuerza transformadora. Como número 3 podríamos decir, la conciencia política se logra en la acción colectiva para combatir el sistema opresor con nuevos relatos y acciones alternativas a las que impone el sistema para mantener la desesperanza y la sumisión. La necesidad renovada de producir una praxis para alcanzar un pensamiento crítico hará posible esta conciencia política. Y 4, comprender que el imperativo del cambio nace de la conciencia de las necesidades concretas del ser humano, viejas, renovadas y nuevas, que facilita la construcción de una propuesta de acción transformadora. Aquí, la derivación y creación de propuestas que cuestionan y desafían la dominación-subordinación son para superar el sistema, así como las creencias y prácticas que la generan y la reproducen. O sea que no solamente desafiamos la dominación y subordinación, sino las creencias y prácticas que generan esa reproducción. Afirmamos con toda seguridad que toda la población tiene el legítimo derecho de lograr una dignidad de vida, basada en la satisfacción de necesidades sin que medie la discriminación social o privilegios de clase. Esta condicionante de concepción que vimos en las 4 consideraciones, autorreflexión, conciencia política y de las necesidades concretas, alientan al sujeto a compartir saberes y habilidades en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad, con nuevos valores de acción solidaria y cooperativa y respetuosa de la diversidad histórica y cultural. Finalmente llegamos a las conclusiones. La construcción de nuevas formas orgánicas comunitarias no capitalistas se inicia con la identificación de lo que se niega del sistema y las condiciones a tomar en cuenta para propiciar un cambio en un ambiente de gran adversidad y tensión social. Por esta vía, en esta investigación se detectaron distintos niveles de lucha de acuerdo con el grado de mercantilización de los procesos productivos y las condiciones de propiedad de los medios de producción. O sea, estas variaban desde empresas capitalistas, de propiedad social, hasta formas no capitalistas con nuevas relaciones orientadas al buen vivir en comunidad. En cada caso también se evidenciaron nuevas formas de articulación espacio-temporal en cada una de estas 4 que señalábamos, esta forma, y la conformación incipiente en redes de confianza para potenciar las luchas de resistencia y creación de formas alternativas de vida que se orientan hacia un cambio civilizatorio. Así encontramos respuestas claras de lucha de clases que no se detienen ante la adversidad y la violencia de este sistema depredador, desde importantes reformas indispensables hasta acciones y construcciones no capitalistas, aunque evidentemente inserta en este mundo de máxima explotación, discriminación y opresión socioeconómica, política y cultural que bloquea y ataca despiadadamente toda acción soberanista y autónoma en construcción social. El estudio de este proceso permitió visualizar las perspectivas que tienen estos movimientos y comunidades para seguir abriendo camino, para afrontar los grandes desafíos que exige la aspiración de transformar radicalmente la sociedad a nivel regional y mundial. Y esto la podríamos sistematizar en las siguientes ideas. En primer lugar, estos movimientos y comunidades seguirán pensando y recreando prácticas y modos diversos de avanzar democráticamente en la autoorganización del trabajo socioproductivo. Por supuesto, para la reproducción de la existencia en armonía con la naturaleza, la convivencia solidaria en paz y la autoorganización por el bien común en redes comunitarias asociadas territorialmente
aunque su movilidad histórica se aprecie de forma aún discreta. Número 2, se visualiza un incremento de la fuerza real de contraposición y combate contra el orden social basado en la coacción y la jerarquía de autoridad institucionalizada en el Estado y en la creación de formas sustitutivas de la organización. Esto garantiza un sistema político y de administración de gobierno que corrija las desigualdades heredadas y garantice el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna. La diversidad histórica cultural de la región marcará la combinación de ritmos distintos y niveles de profundidad en las luchas de acuerdo con las condiciones particulares y niveles de conciencia por la transformación radical de la sociedad. La número 3 es que la tendencia es a oponerse a toda forma de dominación, subordinación que impida el avance del despojo y destrucción de territorios y culturas, la superexplotación de la fuerza de trabajo discriminada a priori y la creación de territorios y poblaciones sin derechos humanos y sociales. Estamos en contra de todo esto. En lo que se realicen en aquellos territorios donde se realizan ecocidios y genocidios de acuerdo con el interés particular de grupos como económicos en detrimento de pueblos y sectores sociales y de la vida en el planeta, oímos cada vez más cómo esto se denuncia y se ataca. El impacto mundial de las formas orgánicas en América Latina depende fundamentalmente de crear espacios para el debate público entre comunidades y movimientos organizados en una producción creativa en la que fluya la creatividad y el potencial intrínseco de la sabiduría obrero popular. De esta forma se puede dar respuesta a sus necesidades y expectativas de cambio por el bien común con potencia creciente y de mejoramiento de la correlación de fuerza a favor del pueblo trabajador. Esto será el resultado de un proceso histórico en el que se vaya generando autoconfianza de su propia fuerza, entendida como una forma genuina que acelera la formación sociopolítica integrada a la capacidad organizativa para la lucha y de socialización de sus experiencias a distintos niveles espaciales. Acuérdense que no podemos quedarnos en lo local. Esto es clave para la superación del capitalismo colonial, para la creación de otro mundo posible, uniendo fuerzas a nivel mundial. Queremos terminar esta conferencia con una reflexión de Fals Borda, que dice lo siguiente: en la investigación-acción es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo para obtener y crear conocimiento científico. Esto es lo que queremos dejar como mensaje en esta conferencia. En el fondo ven una imagen que muestra una frase famosa de nuestro cantautor Ali Primera: vámonos para allá, vamos al encuentro. Bueno, con esto finalizo esta conferencia. Agradezco la atención prestada y espero que haya sido de su agrado, y cualquier otra duda o aporte y cualquier comentario que me quieran hacer llegar, por favor lo hacen por mi correo personal que pongo a su disposición, teoriacritica21@gmail.com, como aparece en pantalla. Y bueno, esperamos algunas preguntas que podamos contestar, y bueno, seguimos viéndonos.